nadie te ignora porque seas insignificante. Te ignoran porque les has enseñado que pueden hacerlo. Esa es la verdad, que nadie en tu vida se ha atrevido a decirte en voz alta. No es que seas invisible por naturaleza. No es que te falte carisma, ni presencia, ni la palabra correcta en el momento correcto. Es que en algún punto, sin darte cuenta, firmaste un contrato silencioso con el mundo que decía: puedes pasar por encima de mí sin consecuencias. Y el mundo, como siempre hace, aceptó los términos sin negociar. Piénsalo un momento. Estás en una reunión y dices algo importante, algo que te costó tiempo pensar, algo que creías que merecía atención, y nadie responde. La conversación sigue como si tus palabras se hubieran disuelto en el aire. Después, 5 minutos más tarde, alguien más dice exactamente lo mismo con otra voz, con otra postura, con otro tono, y todos asienten. Todos ríen. Todos dicen qué buena idea. Y tú te quedas ahí sentado, con esa sensación extraña que no es exactamente ira, que no es exactamente tristeza, pero que duele de una forma que no sabes cómo explicarle a nadie. ¿Cuántas veces ha pasado eso? ¿Cuántas veces has dicho algo y el silencio ha sido la única respuesta? ¿Cuántas veces has caminado a una sala y has notado que la energía no cambia, que nadie gira la cabeza, que tu entrada no registra en el radar de ninguna persona presente? Eso no es un accidente social, eso es un patrón. Y los patrones tienen causas, y las causas, a diferencia de lo que te han hecho creer, no están fuera de ti. Ahora ve más adentro. Porque la pregunta superficial es ¿por qué no te escuchan? Pero la pregunta real, la que duele verdaderamente, es otra. ¿Cuánto tiempo llevas adaptando lo que dices, lo que pides, lo que necesitas, para no molestar a personas que de todas formas ni siquiera te consideran? ¿Cuántas veces has reducido tu opinión a la mitad antes de expresarla? Porque te preocupaba la reacción de alguien que no te ha dado nunca la misma consideración. ¿Cuántas veces has abandonado una idea, una conversación, un límite, porque sentías que insistir sería demasiado, sería mucho, sería incómodo para ellos? Eso que describes, esa constante calibración hacia abajo de ti mismo, tiene un nombre. Se llama entrenamiento por sumisión. Y lo más brutal de ese proceso es que tú mismo lo aplicaste. Nadie tuvo que obligarte. Lo hiciste solo, con la mejor de las intenciones, pensando que eso era ser razonable, ser maduro, ser fácil de tratar. Y el resultado fue que te volviste invisible. Y aquí está la herida real, la que está debajo de todo lo demás. La que no le has contado a nadie, porque ni siquiera tú mismo sabes cómo nombrarla. No es que las personas tóxicas que drenan tu energía sean más inteligentes que tú. No es que tengan algo que tú no tienes. Es que ellos encontraron, en algún momento de su historia, una certeza sobre sí mismos que tú todavía buscas. Una certeza que no necesita validación externa para sostenerse. Una certeza que ocupa espacio en una sala antes de que la persona abra la boca. Y mientras tú esperabas que alguien te diera permiso para ocupar ese espacio, ellos simplemente lo tomaron y lo siguen tomando. A tu costa, con tu silencio como combustible. Hoy eso termina. Hoy vas a aprender las 7 leyes psicológicas del poder real, las 7 claves que determinan por qué algunas personas son imanes de respeto y atención, mientras otras, igual de inteligentes, igual de talentosas, igual de capaces, pasan por la vida siendo tratadas como ruido de fondo. Este no es un video de motivación barata. No vas a escuchar que te quieras más. No vas a escuchar que simplemente seas tú mismo. Lo que vas a escuchar son principios que han gobernado el comportamiento humano desde los imperios de la antigüedad hasta los tableros de las corporaciones más poderosas del siglo XXI.
Principios que los débiles ignoran y los poderosos aplican sin nombrarte. Y después de este video, tú también los conocerás. Si estás listo para dejar de ser ignorado para siempre, escribe: "Soy inamovible" en los comentarios ahora mismo. Que esas palabras queden escritas. Que sean un compromiso. Este conocimiento no nació ayer. No lo inventó ningún coach de Instagram con un traje caro frente a un fondo de libreros de diseño. Lo que vas a escuchar tiene raíces en el Senado de Roma, en las tiendas de campaña de los ejércitos macedonios, en los escritos nocturnos de un filósofo alemán que el mundo intentó ignorar durante décadas antes de que su pensamiento se volviera imposible de ignorar. Este conocimiento fue suprimido no porque fuera peligroso para la sociedad, sino porque era peligroso para las estructuras que necesitan personas obedientes, predecibles y fácilmente descartables. Las personas que entendieron estas leyes no las aprendieron en aulas. Las aprendieron en el campo de batalla, en la corte real, en la traición, en la derrota y en la reconstrucción que vino después. Carl Jung llamó a esta dimensión la sombra. Marco Aurelio la enfrentó cada mañana antes de salir a gobernar uno de los imperios más complejos de la historia humana. Robert Greene la codificó en uno de los libros más vendidos y más odiados del mundo moderno. Nietzsche la resumió en una sola idea que sigue siendo demasiado incómoda para la mayoría. La voluntad de poder no es violencia. Es la afirmación de la propia existencia frente a un mundo que preferiría que te redujeras. Hoy vas a entender 7 leyes. 7 principios que, una vez que los veas, no podrás dejar de verlos en cada interacción, en cada dinámica, en cada persona que te drena y en cada situación donde has permitido que eso ocurra. Empecemos. Ley 1. La presencia precede a las palabras. Hay personas que entran a un lugar y el ambiente cambia. No hacen nada especial, no gritan, no interrumpen. No llevan una corona ni una etiqueta que diga respétame. Simplemente entran y algo en el aire se reorganiza a su alrededor. Y hay personas que llevan años en el mismo trabajo, en la misma familia, en el mismo círculo, y siguen siendo tratadas como si fueran temporales, como si su presencia fuera una circunstancia y no una realidad. Si tú perteneces al segundo grupo, no es porque seas menos, es porque nunca nadie te explicó que la presencia es una habilidad, no un rasgo de nacimiento. Marco Aurelio entendió esto antes de convertirse en emperador. Cuando asumió el poder en el año 161 después de Cristo, heredó un imperio en crisis, con amenazas en las fronteras del Danubio, con el ejército desmoralizado, con el Senado lleno de intrigas. Tenía todo en contra. Y sin embargo, los historiadores que lo observaron de cerca registraron algo singular. Cuando Marco Aurelio entraba a una sala, las conversaciones no paraban porque él lo ordenara. Paraban porque algo en su manera de moverse, de ocupar el espacio físico, de dirigir la mirada, transmitía una señal inequívoca. Esta persona sabe exactamente quién es. Y en el registro de sus meditaciones personales, escritas nunca para ser publicadas, para ser leídas solo por él mismo, en la intimidad de sus noches de campaña, Marco Aurelio escribió algo que resume todo. No pierdas tiempo discutiendo cómo debe ser un hombre bueno. Sé uno. La presencia no se declara, se demuestra con cada milímetro de tu comportamiento. Déjame contarte algo que ocurrió en el año 323 a.C., en la ciudad de Babilonia, durante los últimos días de Alejandro Magno. El conquistador más joven de la historia conocida, el hombre que a los 32 años había sometido un territorio que se extendía desde Grecia hasta las puertas de la India, estaba muriendo. Y alrededor de su lecho de muerte, sus generales más poderosos esperaban su testamento,
esperaban saber a quién transfería el poder. Y según los registros históricos, cuando uno de sus generales se acercó y le preguntó en voz baja a quién dejaba su imperio, Alejandro abrió los ojos por última vez y dijo simplemente: al más fuerte. No dijo al más leal. No dijo al más inteligente. No dijo al que más tiempo estuvo a mi lado. Dijo al más fuerte. Porque Alejandro, que había pasado su vida entera estudiando el comportamiento humano en los momentos de máxima presión, sabía algo que la mayoría de las personas nunca aprende. El poder no se hereda, se ocupa. Y para ocuparlo, primero tienes que aprender a ocupar el espacio en el que estás ahora mismo. La presencia es lo que las personas sienten antes de que abras la boca. Es la forma en que te mueves cuando crees que nadie te está mirando. Es la velocidad con la que reaccionas cuando alguien te presiona. Es el silencio que eres capaz de sostener cuando la incomodidad de la sala pide que digas algo, cualquier cosa, para romper la tensión. Esa tensión es tuya. No la rompas. La presencia es el lenguaje que habla antes de que empieces a hablar. La presencia es la reputación que precede a tu nombre. La presencia es el espacio que ocupas en la mente de las personas, incluso cuando no estás físicamente en la sala. Aquí está la herramienta concreta. Primer escenario. Entras a una reunión y sientes el impulso inmediato de explicar por qué llegas, de excusarte, de rellenar el silencio de tu entrada con palabras que minimicen tu irrupción. No lo hagas. Entra. Siéntate. Establece contacto visual breve con las personas presentes. No sonrías ansiosamente. Asiente con la cabeza. Espera. El silencio de tu entrada no es incomodidad, es presencia. Deja que el espacio se acomode a ti antes de empezar a acomodarte tú a él. Segundo escenario. Alguien te hace una pregunta difícil en público. Una pregunta diseñada para ponerte en un aprieto, para verte dudar, para verte buscar la respuesta correcta con los ojos mientras el resto de la sala observa. No respondas inmediatamente. Respira una vez, despacio, de forma controlada. Sostén la pausa 2 segundos completos. Y luego responde desde un lugar de calma absoluta. No porque tengas la respuesta perfecta, sino porque tu ritmo biológico, en ese momento, está comunicando algo más poderoso que cualquier respuesta. Esta persona no puede ser desestabilizada. Tu presencia no es lo que dices, es lo que irradias cuando no dices nada. Y a partir de hoy, ese silencio es tu arma más afilada. Ley 2. El misterio protege. La transparencia total destruye. Uno de los errores más costosos que cometen las personas que quieren ser aceptadas, valoradas, incluidas, es el error de sobreexplicarse, de contarlo todo, de mostrar todas las cartas demasiado pronto. Crees que siendo completamente transparente, generas confianza. Y en ciertos contextos, en relaciones profundas y recíprocas, eso es verdad. Pero en el mundo de las dinámicas de poder, en el entorno laboral, en los círculos sociales competitivos, en cualquier lugar donde haya recursos limitados y personas que compiten por ellos, la transparencia total no genera confianza. Genera vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad, en manos equivocadas, se convierte en munición. Maquiavelo escribió El Príncipe en 1513, no como un manual para tiranos, como el mundo moderno insiste en interpretarlo, sino como un análisis frío y honesto de cómo funciona realmente el poder humano. Lo escribió mientras estaba en el exilio, después de haber sido torturado por el régimen Medici, después de haber perdido todo su trabajo político de 15 años en un día. Y desde ese lugar de derrota total, con las heridas de la cuerda todavía frescas en sus hombros, escribió algo que sigue siendo incómodo, 500 años después. El hombre que muestra todo lo que tiene, tarde o temprano, perderá todo lo que tiene. No porque el mundo sea malvado por naturaleza,
sino porque el vacío entre lo que muestras y lo que realmente eres es el único espacio donde tu poder real puede existir sin ser atacado. Imagina a un guerrero samurái del Japón feudal del siglo XVI. No el guerrero de las películas con movimientos perfectos y música épica. El guerrero real, el que vivía en una economía de violencia constante, rodeado de aliados que podían convertirse en enemigos con un cambio de fortuna. Ese guerrero seguía un principio que sus maestros le enseñaban desde la infancia y que en japonés se llama Fudoshin, la mente inamovible. El principio no era sobre técnica de espada, era sobre gestión de información emocional. El guerrero que mostraba su miedo perdía antes del combate. El guerrero que mostraba su entusiasmo perdía antes del combate. El guerrero que revelaba su estrategia perdía antes del combate. No porque sus emociones fueran débiles, sino porque en el momento en que el enemigo sabe lo que sientes, sabe cómo moverte. Y cuando te pueden mover, te pueden vencer. Fudoshin. La mente inamovible. No la mente vacía, la mente soberana. El misterio no es manipulación. El misterio es soberanía de tu mundo interior. No debes contarle a cada persona lo que planeas. No debes explicar cada decisión que tomas. No debes justificar cada cambio de dirección en tu vida ante personas que no han demostrado merecer esa información. Hay personas en tu entorno que cuando no saben qué estás pensando, cuando no pueden predecirte, cuando no pueden anticipar tu siguiente movimiento, se ponen incómodas. Y esa incomodidad te la devuelven como presión. Te preguntan por qué tan serio. Te dicen que estás diferente. Te preguntan qué te pasa. Y en ese momento, el impulso de explicar, de aliviar su incomodidad, de volverte predecible para que ellos estén bien, ese impulso es exactamente lo que debes resistir. Escenario práctico 1. Alguien en tu entorno laboral o personal te pregunta sobre tus planes, tus proyectos, tus metas. No porque le importe genuinamente tu progreso, sino porque necesita saber dónde estás, para saber cómo posicionarse frente a ti. La respuesta correcta no es la mentira. La respuesta correcta es la revelación selectiva. Estoy trabajando en algo interesante. Ya lo verás cuando esté listo. Punto. Sin detalles, sin fechas, sin el entusiasmo que les da una palanca para desanimarte. Escenario práctico 2. Estás en un conflicto con alguien que intenta provocarte emocionalmente, que dice algo diseñado para hacerte reaccionar, para verte perder el control, para tener evidencia de que pueden desestabilizarte. La respuesta correcta no es la explosión ni la justificación larga. Es el silencio sostenido seguido de una observación neutral. Interesante que digas eso. Y nada más. Porque en ese momento, lo que no revelas es más poderoso que cualquier argumento que puedas construir. El misterio no es distancia, es densidad. Eres una persona tan compleja, tan llena de capas, que simplemente no cabe en los 2 minutos que alguien quiere dedicarte para clasificarte y descartarte. Ley 3. El que controla su necesidad de aprobación controla la sala. Esta es la ley que más duele porque toca el mecanismo más profundo de la psicología humana. La necesidad de aprobación no es una debilidad de carácter. Es una programación evolutiva de cientos de miles de años. Durante la mayor parte de la historia de nuestra especie, ser rechazado por el grupo significaba morir. El exilio era una sentencia de muerte. Y tu sistema nervioso todavía no ha recibido el memo de que ya no vives en la sabana africana. Tu cerebro primitivo todavía trata la desaprobación social como una amenaza de supervivencia. Y las personas tóxicas que drenan tu energía lo saben, aunque no puedan explicarlo en términos neurológicos. Lo sienten, lo huelen y lo usan. William James, el padre de la psicología moderna americana, escribió a finales del siglo XIX algo que en su tiempo fue considerado casi escandaloso.
El mayor descubrimiento de mi generación es que los seres humanos pueden alterar sus vidas alterando sus actitudes mentales. Lo escribió en 1890. En su obra monumental Principios de Psicología, después de décadas de observar a personas que se paralizaban no por falta de capacidad, sino por exceso de dependencia emocional de la validación externa. James había atravesado él mismo una crisis severa de depresión en su juventud, una crisis que lo llevó al borde del colapso, y la salida que encontró no fue que alguien lo validara, no fue que el mundo le dijera que era suficiente. La salida fue la decisión unilateral, radical y solitaria de actuar como si ya fuera la persona que quería ser, independientemente de si alguien más lo reconocía en ese momento. A eso lo llamó el principio del como si. Y ese principio cambió la historia de la psicología occidental. Existe una historia que viene de los monasterios zen del Japón medieval, de una época en que los monjes pasaban décadas bajo la tutela de maestros cuya pedagogía principal no era la explicación sino la confrontación. Cuenta la historia que un joven monje llegó al monasterio con una reputación brillante. Había estudiado los textos sagrados desde niño. Conocía cada doctrina, cada argumento, cada respuesta. Y llegó al maestro con esa biblioteca entera cargada en los hombros como si fuera una armadura. Se sentó frente al maestro en la sala de madera oscura que olía a incienso frío y a tatami húmedo, con la luz de la tarde entrando oblicua por las persianas de bambú. Y empezó a hablar, a exponer su conocimiento, a buscar en los ojos del maestro la señal que tanto esperaba, la aprobación, el reconocimiento, el esto que traes es suficiente. El maestro lo escuchó sin interrumpirlo durante un tiempo que al joven le pareció eterno. Y cuando el joven terminó de hablar, el maestro simplemente tomó la tetera que tenía al lado, llenó la taza del joven de té hasta el borde y siguió vertiendo. El té se derramó sobre la mesa, se extendió por la madera, cayó al suelo, y el maestro siguió vertiendo en silencio. El joven, desconcertado, dijo: «Maestro, la taza ya está llena, no cabe más». Y el maestro lo miró por primera vez directamente a los ojos y dijo: «Exactamente. Como esta taza, llegas tan lleno de lo que otros piensan de ti que no hay espacio para nada real. Vacíate primero. Luego aprende. La necesidad de aprobación es la taza llena. Y mientras estés lleno de lo que otros piensan, no hay espacio para tu propio juicio. No hay espacio para tu propia certeza. No hay espacio para la decisión que sabes que debes tomar, pero que no tomas porque alguien importante podría desaprobarte. La persona que no necesita aprobación no es arrogante. La persona que no necesita aprobación es libre, libre de decir lo que piensa, libre de tomar decisiones sin consultar con el comité interno de voces que le recuerda constantemente qué van a pensar los demás. Libre de poner límites sin sentir que necesita construir un argumento legal para justificarlos. Esa libertad no es frialdad. Es la forma más alta de presencia que un ser humano puede alcanzar. Aquí está la aplicación. Primer escenario. Alguien en tu vida, un colega, un familiar, una persona dentro de tu círculo social, hace un comentario que está diseñado para hacerte sentir pequeño. Puede ser una crítica disfrazada de broma. Puede ser una comparación que te deja en el lado inferior. Puede ser una pregunta que en realidad es un juicio. El instinto antiguo, el instinto de la sabana, va a empujarte a defenderte, a justificarte, a demostrar que el comentario no te afecta, explicando en detalle por qué no te afecta. Esa explicación es la evidencia de que te afecta. La respuesta de poder es diferente. No sonríes ansiosamente para aliviar la tensión. No explotas para demostrar que tienes carácter. Simplemente dejas que el comentario exista en el aire sin recogerlo. No lo tocas, no lo devuelves, lo dejas ahí.
en el espacio entre los dos, como un objeto que no te pertenece. Segundo escenario. Estás a punto de tomar una decisión importante sobre tu carrera, tu vida personal, tu dirección futura. Y el instinto de la aprobación te dice que primero consultes, que primero preguntes, que primero midas el termómetro de lo que los demás piensan antes de comprometerte. En cambio, toma la decisión. Comunícala cuando ya sea irreversible. No pidas permiso. No pidas validación. Anuncia. Y observa cómo la energía de la sala cambia cuando las personas entienden que no necesitas su opinión para moverte. El que necesita que te digan que eres suficiente, nunca lo será del todo. El que ya lo sabe, no necesita que nadie se lo confirme. Ley 4. El silencio estratégico es la forma más alta de dominancia social. Vivimos en una cultura que ha confundido el volumen con la inteligencia, la velocidad con la claridad, la cantidad de palabras con la profundidad del pensamiento. Y en ese ruido constante, en esa compulsión colectiva de llenar cada silencio, de tener siempre una respuesta lista, de nunca quedarse callado porque el silencio se siente peligroso. Hay personas que han descubierto algo que la mayoría no ha visto todavía. El silencio, usado con precisión, no es ausencia de poder. Es la concentración máxima de poder en un solo punto. Y ese punto eres tú, quieto, presente, sin necesidad de llenar el espacio con sonido. Séneca, el filósofo estoico que sirvió como tutor y consejero del emperador Nerón en la Roma del primer siglo de nuestra era, escribió en sus cartas a Lucilio algo que resonó a través de los siglos con una claridad desconcertante. Recoge y guarda el tiempo que hasta ahora te era robado, que se te escapaba o que se perdía. Convéncete de que es como yo te escribo. Hay momentos que se nos arrebatan, otros que se nos escapan y otros que se nos pierden. El más vergonzoso desperdicio es el causado por descuido. Séneca escribía sobre el tiempo. Sí, pero el principio se extiende con precisión quirúrgica al uso de las palabras. Las palabras que se producen por descuido, por ansiedad social, por el miedo al silencio, son palabras que te restan. Cada vez que hablas para llenar un vacío en lugar de hablar para añadir valor real, entregas una fracción de tu poder a la sala. Y la sala lo toma. Déjame contarte algo sobre Abraham Lincoln en el invierno de 1862, durante uno de los momentos más oscuros de la Guerra Civil Americana. Lincoln estaba en una reunión con sus generales en la Casa Blanca. La tensión en la sala era física, casi visible, como el humo de los cigarros que los generales fumaban mientras discutían estrategias que costaban miles de vidas. Uno de sus asesores más vocales, un hombre conocido por su elocuencia y su rapidez para argumentar, estaba presentando un plan de ataque con una urgencia que llenaba cada centímetro de la sala con su voz. Y Lincoln, que estaba sentado en un extremo de la mesa larga, con esa postura suya inconfundible, larga y desgarbada, con los codos sobre la madera gastada y los dedos entrelazados frente a la cara, no dijo nada. Escuchó. Dejó que el asesor terminara. Dejó que el silencio, después de las últimas palabras del asesor, durara lo suficiente para que todos en la sala sintieran su peso. Y luego, despacio, sin levantar la voz, sin gestos dramáticos, dijo una sola frase que cerró la discusión completamente. Quienes estaban presentes registraron que no fue la frase en sí lo que silenció a todos. Fue el contraste entre el ruido que la precedió y la quietud desde la que Lincoln habló. Ese contraste fue la señal de poder más poderosa en toda la reunión. El hombre más silencioso en esa sala era el presidente. El silencio estratégico no es pasividad. Es lo opuesto de la pasividad. Requiere una disciplina activa, una presencia consciente y sostenida, una capacidad de tolerar la incomodidad que el silencio genera en los demás sin ceder a la presión de eliminarlo.
Cuando hablas menos, cada palabra que dices adquiere un peso diferente. Cuando no llenas cada pausa, las personas empiezan a inclinarse hacia ti, a esperar lo que vas a decir, a prestarle una atención diferente a tu voz. El que habla demasiado se convierte en ruido de fondo. El que habla poco se convierte en señal. Y en un mundo saturado de ruido, la señal manda. Aplicación concreta. Primer escenario. Estás en una negociación, ya sea de un precio, de un contrato, de una responsabilidad, de un límite en una relación. La otra persona hace su oferta o su demanda. El impulso natural es responder inmediatamente, ya sea aceptando, rechazando o contraofertando. En cambio, después de que terminen de hablar, cuenta internamente hasta 5 antes de responder. Esos 5 segundos de silencio van a producir algo predecible en la otra persona: incomodidad. Y en esa incomodidad, muchas veces van a agregar información, van a suavizar su posición, van a ofrecer más de lo que inicialmente tenían intención de dar. Todo porque no pudiste tolerar tu propio silencio. Segundo escenario. Alguien te lanza una crítica en público, una opinión negativa, un juicio sobre alguna decisión que has tomado. Donde antes respondías de inmediato con justificaciones y explicaciones, ahora haces algo diferente. Los miras, esperas, y dices simplemente: lo tendré en cuenta. No, gracias por el consejo. No tienes razón ni te equivocas. Lo tendré en cuenta. Y sigues adelante. Esa frase, entregada desde el silencio previo, comunica algo que ningún argumento extenso podría comunicar. Tu opinión no me gobierna. El silencio es la única respuesta que no puede ser contraatacada. Y en el silencio eres absolutamente inamovible. Ley 5. Controla el marco y controlarás la realidad de la conversación. Hay una batalla que ocurre en cada interacción humana y que la mayoría de las personas nunca ve. No es la batalla de los argumentos, no es la batalla de los hechos, es la batalla del marco. El marco es la estructura invisible que determina el significado de todo lo que se dice dentro de él. Es el contexto que decide qué cuenta como éxito, qué cuenta como fracaso, qué es relevante y qué es irrelevante. Y en cada conversación, en cada reunión, en cada interacción social, donde hay más de una persona presente, hay siempre alguien que establece el marco y alguien que juega dentro del marco que el otro estableció. El que establece el marco no necesita el mejor argumento. Ya ganó antes de que empiece la discusión. Sun Tzu lo entendió con una claridad que sigue siendo aterradora 2500 años después de que lo escribiera. En El arte de la guerra, en el 5º capítulo, escribió lo siguiente: el general victorioso busca la batalla después de que la victoria ya está asegurada. El general derrotado busca la victoria en la batalla misma. Lo que Sun Tzu describía no era solo estrategia militar, era una descripción perfecta de la dinámica del marco en cualquier tipo de confrontación humana. El que gana antes de empezar no gana por fuerza. Gana porque ha definido las condiciones bajo las cuales el enfrentamiento va a ocurrir. Ha elegido el terreno. Ha elegido el momento. Ha elegido las reglas implícitas. Y el adversario, sin darse cuenta, acepta jugar en ese terreno, en ese momento, bajo esas reglas. Y entonces ya es demasiado tarde. Imagina una escena concreta que ocurre en miles de oficinas en todo el mundo cada día. Un empleado entra a la oficina de su jefe para pedir un aumento de sueldo. Entra nervioso. Tiene preparados sus argumentos, los años de servicio, los resultados del último trimestre, las responsabilidades adicionales que ha asumido. Y desde el primer segundo de la conversación, sin haber dicho una sola palabra todavía, el jefe establece el marco. Se inclina hacia atrás en su silla, cruza los brazos, mira una pantalla lateral durante un segundo antes de dirigir la mirada al empleado y dice:
Cuéntame. Esas dos palabras simples ya establecieron el marco completo. El empleado está aquí para convencer. El jefe está aquí para ser convencido o no. El empleado tiene que construir un caso. El jefe tiene el poder de juzgarlo. Y el empleado, que entró con sus argumentos perfectamente preparados, empieza a presentarlos dentro del marco que el jefe acaba de establecer. Ya está jugando en el terreno del otro. Y en el terreno del otro, las probabilidades siempre favorecen al dueño del terreno. Pero imagina que el empleado entra y cambia algo sutil, pero fundamental. En lugar de sentarse y esperar que el jefe le diga «cuéntame», antes de que el jefe hable, dice «quiero compartir contigo algo que creo que es bueno para ambos». Y al decir eso, cambia el marco de quién tiene que convencer a quién, a una conversación entre dos personas que tienen intereses mutuos. Es un movimiento pequeño. Es imperceptible para quien no sabe verlo. Pero cambia la estructura de poder de toda la conversación desde el primer segundo. El marco se controla con el lenguaje que usas primero. El marco se controla con las preguntas que haces antes de responder. El marco se controla con la definición que estableces de lo que está ocurriendo antes de que el otro tenga oportunidad de establecer la suya. Si alguien intenta ponerte a la defensiva, no aceptes la premisa que está implícita en su ataque. Nómbrala. Di en voz alta la estructura que están intentando imponerte. Y al nombrarla, la destruyes. Porque un marco solo funciona mientras permanece invisible. Aplicación práctica. Primer escenario. En una discusión, alguien te dice algo como «siempre haces lo mismo» o «nunca escuchas». Esas palabras están diseñadas para colocarte en el marco del acusado que tiene que defenderse. No entres en ese marco. En lugar de responder al contenido de la acusación, responde al patrón. Noto que estamos hablando en términos de siempre y nunca. Eso me dice que hay algo importante que necesitamos resolver. Dime qué pasó específicamente. Con esa respuesta has rechazado el marco del juicio y has propuesto el marco de la resolución. Y en ese nuevo marco, eres tú quien lleva la conversación. Segundo escenario. En un entorno profesional o social, alguien intenta definirte con una etiqueta limitante. El práctico, el técnico, el que siempre dice que no, el conservador. No arguyentes en contra de la etiqueta. Las etiquetas se fortalecen cuando las combates directamente. En cambio, simplemente actúa de una forma que sea radicalmente inconsistente con la etiqueta sin mencionar la etiqueta. La conducta sostenida reescribe el marco mejor que cualquier argumento verbal. El que nombra la realidad primero, la crea. Y el que la crea, la gobierna. Ley 6. La energía que permites define el techo de tu poder. Hay una pregunta que raramente te haces, porque la respuesta es demasiado incómoda. No es quién me está drenando. Esa pregunta ya la conoces. Ya sabes los nombres, ya sabes las caras, ya sabes cuáles son las conversaciones que te dejan vacío, cuáles son las personas que después de 2 horas contigo te hacen sentir como si hubieras cargado cemento en los pulmones durante todo ese tiempo. La pregunta incómoda es otra. Es esta. ¿Por qué lo sigues permitiendo? Porque nadie te drena sin tu consentimiento sostenido. Nadie ocupa más espacio emocional en tu vida del que tú le has asignado. Y mientras no veas con absoluta claridad ese mecanismo, seguirás confundiendo lealtad con autodestrucción. Seguirás confundiendo paciencia con rendición. Y seguirás llamando virtud a lo que en realidad es miedo a las consecuencias de poner un límite. Viktor Frankl sobrevivió 4 campos de concentración nazis, entre ellos Auschwitz, entre los años 1942 y 1945. Perdió a su esposa, a su madre, a su hermano en las cámaras de gas. Vivió en condiciones de degradación sistemática
diseñadas específicamente para destruir no solo el cuerpo, sino la identidad, la voluntad y el sentido de la existencia humana. Y desde ese lugar, desde el lugar más extremo de privación que un ser humano puede experimentar, escribió una de las frases más poderosas de toda la psicología del siglo XX. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestra capacidad de crecer. Frankl no escribió eso desde una biblioteca cómoda. Lo escribió desde la memoria de haber practicado ese espacio en condiciones donde la mayoría de los seres humanos lo pierden para siempre. Si Frankl pudo encontrar ese espacio entre el estímulo y la respuesta en un campo de concentración, en un entorno diseñado para eliminar toda agencia humana, entonces tú puedes encontrarlo en una cena familiar incómoda, en una reunión de trabajo con alguien que te invalida, en una conversación de mensaje de texto a las 11 de la noche, con alguien que necesita que le resuelvas una crisis que en realidad no es una crisis. Ese espacio es tuyo. Nadie puede quitártelo. Solo tú puedes cederlo. Déjame contarte sobre algo que ocurrió en la corte del rey Felipe II de España en el siglo XVI. Felipe II era conocido por algo que sus contemporáneos describían con una mezcla de admiración y terror: su capacidad de no reaccionar. En una época donde los reyes mostraban su poder a través de la ostentación, el volumen y la ira, Felipe II gobernaba desde el silencio y la deliberación. Cuenta la historia que en una audiencia real, un noble que había perdido tierras en una disputa legal entró a la sala del trono visiblemente furioso, con la voz elevada y los argumentos atropellándose unos a otros en una avalancha de acusaciones y demandas. Los cortesanos presentes se tensaron. El protocolo de la época dictaba que insultar al rey, incluso indirectamente, era un acto de una gravedad casi irreparable. Pero Felipe II no se movió, no elevó la voz, no llamó a los guardias. Simplemente observó al noble durante toda la explosión emocional con una quietud tan absoluta, tan densa, tan deliberada, que los testigos escribieron después que fue más aterrador que cualquier amenaza verbal que el rey hubiera podido pronunciar. Cuando el noble terminó, agotado por su propio furor, Felipe II dijo en voz baja: «Volveré a revisar el caso». Y se levantó. La reunión había terminado. El noble, que había entrado como una tormenta, salió reducido. No por el argumento del rey, sino por la energía que el rey eligió no devolver. Felipe II entendía algo que los gestores de energía más sofisticados saben. Cuando alguien te lanza caos emocional, si lo devuelves, se amplifica. Si no lo recoges, muere en el espacio entre los dos. La energía que permites no es solo la energía de las personas que te rodean. Es también la energía de los entornos que frecuentas, de las conversaciones que consumes, de las narrativas que te repites sobre ti mismo a las 2 de la madrugada cuando no puedes dormir. Todo eso es energía que estás permitiendo. Y toda esa energía tiene un costo. El costo se paga con tu claridad mental. Se paga con tu capacidad de tomar decisiones desde un lugar de poder en lugar de un lugar de agotamiento. Se paga con la distancia que existe entre la persona que eres y la persona que sabes que puedes ser. Elige con precisión lo que entra, porque lo que entra te forma. Lo que te forma te define. Y lo que te define determina el techo de todo lo que construirás. Aplicación directa. Primer escenario. Hay una persona en tu vida. Puede ser un familiar, puede ser alguien de tu círculo social, puede ser un compañero de trabajo que tiene un patrón consistente. Cada vez que interactúas con ella, sales del encuentro sintiéndote más pequeño, más agotado, más confundido sobre tus propias capacidades. Has racionalizado esa sensación durante meses o años con argumentos sobre la complejidad de esa persona, sobre sus propias heridas,
sobre la lealtad que sientes. Hoy haces algo diferente. No necesitas tener una conversación dramática. No necesitas un discurso de ruptura con música de fondo. Simplemente reduces el acceso. Reduces la frecuencia. Reduces la profundidad de lo que compartes. La energía que esa persona ya no puede drenar se redistribuye automáticamente hacia lo que realmente importa. Segundo escenario. Estás en medio de una interacción donde alguien está intentando provocarte emocionalmente, donde el objetivo implícito de su comportamiento es verte perder el control para poder después decir que el problema eres tú. En ese momento, en lugar de reaccionar desde el sistema nervioso simpático, desde la adrenalina, desde el impulso de la defensa inmediata, practicas el espacio de Frankl. Respiras. Observas lo que está ocurriendo como si lo estuvieras mirando desde afuera. Y luego respondes. Si decides responder, desde ese lugar de observación. La persona que esperaba verte explotar se encuentra de pronto frente a algo que no sabe cómo manejar. Tu calma absoluta. Y esa calma, esa negativa a ser movido, es la forma más devastadora de poder que puedes ejercer en ese momento. Lo que toleras, lo enseñas. Lo que dejas de tolerar, lo transforma todo. Ley 7. El que invierte en sí mismo sin pedir permiso se vuelve imposible de ignorar. Esta es la ley que cierra el círculo. Esta es la que contiene a todas las demás. Porque puedes aprender a entrar a una sala con presencia. Puedes aprender a guardar silencio estratégico. Puedes aprender a controlar el marco de las conversaciones. Puedes aprender a gestionar la energía que permites en tu vida. Pero si en el centro de todo ese aprendizaje no hay un compromiso real, sostenido, casi obsesivo con tu propio desarrollo, con tu propia expansión, con la construcción deliberada de la persona que decides ser, entonces todo lo demás es decoración, es teatro. Es la apariencia del poder sin la raíz que lo sostiene. Y las apariencias, como todo lo que no tiene raíz, se caen con el primer viento fuerte. Nietzsche escribió en Así habló Zaratustra, publicado en 1883, algo que la mayoría de las personas que lo citan en Internet no han terminado de entender realmente. El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. Una cuerda sobre un abismo. Lo peligroso es el cruzar. Lo peligroso el estar en camino. Lo peligroso el mirar hacia atrás. Lo peligroso el detenerse y el temblar. Nietzsche no estaba hablando de volverse literalmente superhumano. Estaba hablando de algo más radical y más cotidiano que eso. Estaba hablando de la elección de no conformarte con la versión de ti mismo que la comodidad, el miedo y la aprobación social han construido. Estaba hablando de la tensión permanente, activa y a veces dolorosa de convertirte continuamente en más de lo que eras ayer. Esa tensión no desaparece cuando llegas a cierto nivel. La tensión es el nivel. Y los que la abandonan retroceden. No se quedan quietos, retroceden. Existe una historia sobre Demóstenes, el orador más grande de la antigua Grecia, un hombre cuyo nombre sigue siendo sinónimo de elocuencia perfecta 2400 años después de su muerte. Lo que la mayoría de las personas no sabe es que Demóstenes nació con un impedimento del habla. Tartamudeaba. Tenía una voz débil. Sus primeras apariciones ante el público ateniense fueron desastrosas. Un fracaso tan completo y tan público que sus contemporáneos escribieron que la gente se reía de él en la plaza, que sus palabras se enredaban en su propia lengua antes de poder salir, que la multitud lo abandonaba antes de que terminara de hablar. Cualquier persona razonable en su lugar habría concluido que la oratoria simplemente no era para él, que sus limitaciones eran permanentes, que debía encontrar otro camino. Demóstenes tomó una decisión diferente.
se fue a vivir a una cueva en la costa del mar Egeo. Se afeitó la mitad de la cabeza para no tener la tentación de salir hasta que hubiera dominado lo que necesitaba dominar. Y cada mañana, con el sol todavía bajo sobre el agua, con el olor de la sal y el sonido de las olas rompiendo contra las rocas, se paraba frente al mar con piedras en la boca y practicaba pronunciar frases enteras con claridad, con volumen, con precisión, proyectando su voz contra el ruido del océano, porque si podía hacerse escuchar por encima del mar, podría hacerse escuchar en cualquier sala de Atenas. No lo hizo durante una semana, no lo hizo durante un mes, lo hizo durante años. Y cuando regresó a Atenas, cuando subió de nuevo a la tribuna pública, nadie se fue, nadie se rió. La misma multitud que lo había abandonado años atrás se quedó en silencio para escucharlo. No porque hubiera cambiado la política de Atenas, porque había cambiado a Demóstenes. Invertir en ti mismo sin pedir permiso significa exactamente lo que dice. Sin pedir permiso. No esperas a que alguien en tu vida te diga que es buena idea. No esperas a que las circunstancias sean perfectas. No esperas a tener suficiente tiempo, suficiente dinero, suficiente validación externa para justificar el acto de tomarte a ti mismo en serio. Empiezas ahora, con lo que tienes, desde donde estás. Y esa inversión no es solo la que se hace en libros, cursos o habilidades técnicas. Es la inversión en claridad mental. Es la inversión en el tipo de persona que decides ser en los momentos donde nadie te está mirando y nadie te va a dar puntos por tu comportamiento. Es la inversión en los hábitos que construyen la arquitectura interna desde la que operarás durante las próximas décadas. Nadie te puede dar eso. Nadie te lo puede quitar tampoco. Pero tienes que elegirlo activamente, todos los días, sin esperar reconocimiento, sin garantía de aplauso inmediato. Aplicación real. Primer escenario. Llevas tiempo queriendo desarrollar una habilidad, empezar un proyecto, cambiar una dirección en tu vida, y cada vez que estás a punto de hacerlo, el entorno te empuja hacia la comodidad de lo conocido. Alguien dice que es demasiado arriesgado. Alguien dice que no es el momento. Alguien dice que ya tienes suficiente con lo que tienes. A partir de hoy, esa opinión no es un dato relevante en tu proceso de decisión. No porque esas personas sean malas, sino porque ninguna de ellas va a vivir las consecuencias de que no te desarrolles. Solo tú vas a vivir esa consecuencia, y solo tú puedes decidir que no estás dispuesto a pagarla. Haz la inversión, empieza el proyecto, desarrolla la habilidad, no cuando el entorno lo apruebe, ahora. Segundo escenario. Hay una versión de ti mismo que puedes ver con claridad cuando eres honesto. Una versión que toma mejores decisiones, que mantiene sus límites, que se mueve con propósito, que no necesita que el exterior valide cada paso. Esa versión no está en el futuro, esperando condiciones perfectas para materializarse. Está disponible ahora mismo, en la próxima decisión que tomes, en la próxima conversación que tengas, en la próxima vez que el miedo al juicio ajeno intente convencerte de que te quedes pequeño. Elige esa versión, no una vez, cada vez. El árbol que no crece, muere. No hay estado neutro, no hay meseta permanente. Creces o retrocedes. Y el único que decide cuál de los dos eres tú. Hemos llegado al final de estas 7 leyes. Pero no al final del camino. Porque el camino, si has escuchado esto con la atención que merece, apenas acaba de empezar para ti. Lo que has recibido hoy no es información nueva, es reconocimiento. Es el nombre de algo que ya estaba dentro de ti, algo que sentías pero no podías articular, algo que sabías pero no podías defender. La presencia que precede a las palabras, el misterio que protege tu mundo interior, la soberanía sobre tu necesidad de aprobación,
el silencio que concentra el poder, el control del marco que define la realidad, la gestión de la energía que determina tu techo, y la inversión en ti mismo que hace todo lo demás posible. Estas no son técnicas de manipulación, son leyes de gravitación social. Existen independientemente de que las conozcas o no. La diferencia es que ahora las conoces. Y el conocimiento, como decía Bacon hace 4 siglos, es poder. No en el sentido de dominar a otros, sino en el sentido más profundo y más duradero. El poder de no ser dominado por nadie. La historia de la humanidad está llena de personas brillantes que nunca fueron escuchadas. No porque sus ideas fueran malas, sino porque nunca aprendieron a ocupar el espacio que sus ideas merecían. Vivieron en la periferia de su propio potencial, siempre esperando el momento correcto, siempre esperando que alguien les diera el permiso que nunca llegó. Y la tragedia no es que el mundo los ignorara. La tragedia es que ellos mismos se ignoraron primero. Tú tienes la oportunidad de hacer algo diferente. No mañana. No cuando las condiciones sean perfectas. Ahora mismo, en este instante, puedes decidir que la persona que serás de aquí en adelante ocupa más espacio. Habla con más convicción. Pone límites sin disculparse y se mueve por el mundo con la certeza silenciosa de alguien que sabe exactamente quién es. Esa decisión no la puede tomar nadie por ti, pero tampoco te la puede quitar nadie una vez que la has tomado. Este conocimiento no es para destruir, es para construir. No es para manipular a las personas que te rodean, es para no ser manipulado por ellas. No es para dominar a los débiles, es para no ser dominado por quienes ejercen el poder de forma inconsciente o maliciosa. No es para volverte frío, calculador, inaccesible. Es para que tu calidez, tu generosidad y tu apertura sean elecciones conscientes que haces desde un lugar de fortaleza, no respuestas automáticas que das desde un lugar de miedo. El poder real no necesita destruir a nadie para sostenerse. El poder real se sostiene solo, desde adentro, como una estructura que ha sido construida con los materiales correctos durante el tiempo suficiente para aguantar cualquier tormenta. La persona más peligrosa en cualquier sala no es la más ruidosa, no es la más agresiva, no es la que amenaza con más frecuencia o con más volumen. La persona más poderosa en cualquier sala es la que no necesita nada de nadie en esa sala para saber quién es. Y tú puedes ser esa persona, no como una máscara, no como una performance, como el resultado natural de haber aplicado, con consistencia y con paciencia, los principios que has escuchado hoy. Si hoy algo en este video removió algo real en ti, si reconociste en estas palabras una verdad que ya sabías, pero que necesitabas escuchar en voz alta, escribe "Soy inamovible" en los comentarios ahora mismo. Que esas palabras queden escritas. Que sean un compromiso contigo mismo, no conmigo. Un compromiso de que la próxima vez que alguien intente reducirte, la próxima vez que el miedo al juicio ajeno intente convencerte de que te quedes pequeño, la próxima vez que una persona tóxica intente hacer de tu energía su combustible, recuerdes lo